Buenas. Continuamos el estudio de las secciones cónicas. En la clase anterior realizamos el estudio analítico de la elipse y esta vez corresponde a realizar el estudio analítico de la hipérbole. Para ello vamos a compartir pantalla. En esta ocasión vamos a definir la hipérbola como lugar geométrico. A partir de esta definición realizaremos su construcción, veremos los elementos fundamentales o principales de la hipérbola y daremos las ideas generales para deducir la ecuación del lugar geométrico. Bien, comencemos primeramente recordando la definición de elipse, que se dio de elipse como lugar geométrico. Una elipse es el conjunto de los puntos de un plano para los que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, de ese mismo plano es constante y mayor que la distancia de F1 a F2. Los puntos F1 y F2 se llaman focos de la elipse. En esta definición hay, pudiéramos decir, tres aspectos importantes a señalar. Y es que aquellos puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos que se encuentran en ese mismo plano es constante. Esa suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Y además, esa constante es mayor que la distancia que existe entre esos puntos fijos llamados foco. De manera similar, vamos a dar la definición de hipérbola como lugar geométrico en la que el recurso que vamos a utilizar nuevamente es el de distancia entre dos puntos. Así, se define una hipérbola como el conjunto de los puntos de un plano cuyo valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, de ese mismo plano, es constante y menor que la distancia de F1 a F2. También acá, los puntos fijos F1 y F2 se llaman focos de la hipérbola. Nuevamente, pudiéramos destacar tres características importantes y pudiéramos distinguir los aspectos que la hacen diferente a la definición que se dio de elipse. En este caso, cuando hablamos de hipérbola, nos estamos refiriendo a los puntos del plano cuyo valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos que están en ese mismo plano es constante. Y esa constante debe ser menor que la distancia que hay entre los puntos fijos. Obsérvese de que en la definición de elipse, en lugar, eh, las distancias son empleadas mediante la suma de distancias a dos puntos fijos. En esta definición de hipérbola, lo que se hace es eh, determinar o hallar las diferencias de distancias. Aunque en esta definición aparece el concepto de valor absoluto de las diferencias de distancias y que vamos a aclarar un poco más adelante. Nuevamente, tanto como en el caso de la elipse, donde la suma de las distancias es constante, bueno, aquí el valor absoluto de la diferencia de las distancias también es constante. Y a diferencia de lo que ocurre en la elipse,
en el que la constante era mayor que la distancia que había entre los focos, en este caso la constante debe ser menor que la distancia que hay entre los puntos fijos llamados focos. Bien, bueno, con estas ya consideraciones y teniendo en cuenta esta definición, pues estamos en condiciones de poder pasar a la construcción de la hipérbola. Para ello, vamos a utilizar el programa GeoGebra, vamos a compartirlo y ahí desarrollar justamente la construcción. Bien, bueno, para realizar la construcción de la hipérbola, en este caso vamos a primeramente hacer alguna consideración. Sí, aquí tenemos dos segmentos, el segmento A1, A2 y el segmento F1, F2. El primero de esos segmentos está representando el valor constante en el que el valor absoluto de las diferencias de distancias de puntos que pertenecen a dicho lugar geométrico. Es decir, si un punto o cualesquiera de los puntos que pertenece al lugar geométrico llamado hipérbola, debe cumplirse que cuando se forma la diferencia de distancias y se calcula el valor absoluto de esas diferencias de distancias, esa diferencia de distancia siempre es constante. Ese valor constante lo estamos representando por un segmento, que en este caso sería el segmento A sub 1, A sub 2. Y con el segmento F1, F2 estaríamos representando justamente la distancia que hay entre esos puntos fijos llamados focos. Como en la definición justamente se considera que esa constante que representa el valor absoluto de la diferencia tiene que ser menor que la distancia que hay entre los focos, esto explica por qué este segmento de F1, F2 lo representamos con un segmento de mayor longitud que el segmento A1, A2. Bien, pero antes de pasar a la construcción propiamente dicho, hagamos algunas consideraciones. El segmento este A1, a sub 1, a sub 2, él, por ser un segmento, indudablemente estará contenido en una recta. Bien, y supongamos que esa es la recta soporte o que contiene a dicho segmento. Vamos a considerar además sobre esa recta un punto arbitrario M. Este punto que está sobre la recta, él tiene la libertad de poderse mover, pero únicamente lo hace sobre la recta. Bien, y con este punto, ahora nosotros pudiéramos considerar dos segmentos más. Por ejemplo, el segmento que va, cuyo extremo sería M y el otro extremo sería A sub 2. Y a su vez, el segmento que un extremo es M y el otro segmento, el otro extremo sería A sub 1. Es decir, M A sub 2 y el segmento M A sub 1. Bien, eh, para visualizar mejor la operación de sustracción que vamos a realizar, vamos a considerar las longitudes de los segmentos antes mencionados, representados por, así, el segmento M A sub 2 tendría una longitud que la estamos expresando con este segmento de color rojo. Y el segmento M A sub 1 tiene una longitud
que estaríamos expresando con este segmento de color azul. Claro está que si al segmento MA2 le restamos la longitud del segmento MA1, pues obtendríamos como resultado justamente el segmento A1, A2. ¿Mm? Pero lo que estamos diciendo es justamente que al segmento MA2, MA2, este segmento, lo vamos a restar el segmento MA1. Bien, es decir, y cuando efectuamos esta diferencia de MA2 menos MA1, vamos a obtener como resultado el segmento A1, A2. Sin embargo, en esta expresión que estamos colocando acá, aparece esta diferencia M a 2 menos M a 1 con unas barras verticales que lo que está representando es el módulo o el valor absoluto de la diferencia. Pero, ¿por qué colocamos el módulo o valor absoluto? Porque si en este caso, este punto M, que no importa si lo podemos colocar mucho más alejado hacia la izquierda, y en la que siempre MA2 menos MA1 siempre nos da como resultado el segmento A1, A2, si este punto M lo colocamos hacia la derecha, como está acá, en este caso, el segmento MA2, cuando lo restamos con el segmento MA1, fíjense que el segmento MA2 es el minuendo y el segmento MA1 sería el sustraendo. Pero el minuendo en este caso es un segmento que tiene una longitud menor que la del sustraendo y por lo tanto esa diferencia nos estaría dando el valor de la longitud del segmento A1, A2, pero con signo negativo. Bien, entonces, para lograr que siempre el resultado sea A1, A2, pues lo que hacemos es proporcionar o hallarle a esa diferencia que se está efectuando, ponerlo o calcularle su valor absoluto. Si colocamos el valor absoluto a esa diferencia, pues no importa la posición donde se encuentre M, sea hacia la derecha, si del extremo A2 o hacia la izquierda del extremo A1, siempre esa diferencia en valor absoluto nos daría como resultado el segmento A1, A2. Bien, entonces, teniendo en cuenta esa consideración, ahora sí pasemos a la construcción de la hipérbola. Para la construcción de la hipérbola, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar un punto arbitrario sobre la recta y ese punto vamos a etiquetarlo con O. Pues en ese punto es donde vamos a colocar nuestro origen. Y cada uno de estos segmentos lo vamos a transportar sobre la recta, que donde el punto O está situado. Para hacer esa transportación, vamos a utilizar la herramienta compás. Bueno, antes de utilizar la herramienta compás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta punto medio y hallemos el punto medio del segmento A1, A2. Bien, punto que divide el segmento en dos segmentos de igual longitud. Y ahora con la herramienta compás, tomamos una abertura que va desde el punto medio hasta uno de los extremos cualesquiera y hacemos centro en O. Esta circunferencia ahora es cortada por la recta justamente en dos puntos.
en este punto y este que está acá. Justamente este punto lo podemos estar interpretando que ese sería A sub 1. Para ello, vamos a ponerle, a denominarlo, la etiqueta A sub 1. Y este sería el punto A sub 2. Pongámoslo a cada uno de ellos, resaltémoslo en negrita y con un tamaño más grande. Vamos a poner acá A. ¿Ven? De esa manera, ahora pudiéramos ocultar esta circunferencia auxiliar y aquí tenemos justamente el segmento a sub 1 a sub 2 lo hemos transportado a dicha recta. Realicemos de manera análoga la transportación del segmento F1 F2. Sí, con la herramienta punto medio determinamos el punto medio de F1 a F2. Ahora con la herramienta compás tomamos una abertura que va desde el punto medio hasta uno de los extremos cualesquiera, hacemos centro en el O y nuevamente esa circunferencia es cortada por la recta en dos de sus puntos. En este punto, que ahí estaría el F1, y en este punto, que ahí estaría el F2. ¿Ven? Vamos a ponerle las etiquetas de F1 y F2. Este sería el F1 y este sería justamente el F2. Bien, podemos ocultar esta circunferencia auxiliar para la construcción que estábamos haciendo y ya tenemos el segmento A1-2 y el segmento F1-F2. Recordemos de que el segmento A1 A2 estaría representando el valor absoluto de las diferencias de las distancias. Y F1 F2 estaría representando la distancia que hay entre los focos, puntos fijos, ¿ven? Que estamos considerando acá en el plano. Ahora, de la misma manera que hicimos, tomamos un punto arbitrario M, vamos a terminarlo con M, y ese punto arbitrario se puede mover, pero únicamente sobre la recta. ¿Ah? Y una vez que tenemos ese punto, vamos a trazar dos circunferencias en la que la primera va a tener un radio que va desde M hasta A sub 2 y lo vamos a centrar en el primer foco. La otra circunferencia va a tener un radio que va desde M hasta A sub 1 y la vamos a centrar en el foco 2. Estas dos circunferencias se están cortando acá. Vamos a formar esas intersecciones, esos puntos, este punto, que pudiéramos, ese punto, que pudiéramos ponerle la etiqueta P y este punto que vamos a llamarle Q. ¿Eh?
Bueno, ¿qué estaría resultando acá en este caso? Vamos a trazar, destacar el, el radio de la circunferencia, de la circunferencia de mayor radio, que es la distancia que va desde el foco F1 hasta P. Destaquemos un color un poco más grueso, de mayor grosor, y ahora realicemos, tracemos el radio de la otra circunferencia. Vamos a hacerlo en color rojo, desde P hasta el foco F2. También le aumentamos el grosor y este radio que está acá destacado en color azul, que va desde el foco F1 hasta el punto P, es justamente el segmento que está determinado por A, mejor dicho, por M a sus 2. Es este segmento que está acá, es este radio. Y en color rojo, que es el radio de esta circunferencia de menor radio, este valor del radio va a coincidir con la longitud del segmento que va desde M hasta A sub 1. Es decir, desde M hasta A sub 1. Desde M hasta A sub 1, ese es el radio de la segunda circunferencia. ¿Y qué estaría sucediendo acá? Que cuando nosotros calculamos la distancia de P a F1 menos la distancia que va de P a F2, esa distancia, esa resta de distancias siempre nos va a dar a sub 1 a sub 2. Destaquemos ese a sub 1 a sub 2 con otro color, digamos este color verde, que sería a sub 1 a sub 2. ¿Bien? Sería así. Es decir, cuando la distancia de P a F1 le restamos la distancia que hay de P a F2, eso nos estaría dando a sub 1 a sub 2. Bien, ahora como el punto M se puede mover siempre a lo largo de la recta, cuando yo estoy moviendo M, eso lo que hace es variar el tamaño de estos radios, pero el punto P este siempre está cumpliendo con la condición que la diferencia de las distancias siempre va a ser igual a sub 1 a sub 2. Por supuesto, de que si este punto M lo colocamos en esta otra posición, a la derecha, siempre estaría ocurriendo eso. La diferencia de las distancias en valor absoluto nos estaría dando a sub 1 a sub 2. Bien, serían todos estos puntos que están acá. Entonces, para describir todos esos puntos, utilizamos ya directamente eh, utilizamos la herramienta de lugar geométrico de estos puntos P cuando M se mueve a lo largo de la recta. Y el lugar geométrico de todos estos puntos Q cuando el punto M se mueve a lo largo de la recta. De esta manera, si nosotros ocultáramos, en este caso, esta circunferencia y esta otra, para quedarnos exclusivamente con aquellos puntos que pertenecen al lugar geométrico llamado hipérbola. Cualesquiera de estos puntos cumplen justamente con la condición que la diferencia de sus distancias a estos puntos fijos F1 y F2 siempre da el valor
constante, que es la longitud determinada por el segmento A sub 1, A sub 2. Pudiéramos hacer lo mismo con este punto Q, ¿ven? Es decir, pongamos acá este en color rojo, que es el que va desde Q hasta F2, y en color azul, que va desde Q hasta el foco F1. Bien, y entonces de esa manera estamos viendo todos los puntos que pertenecen a ese lugar geométrico llamado hipérbol. Bueno, continuemos entonces con los elementos de la elipse. Volvamos a compartir donde nos habíamos quedado y destaquemos entonces eh, cuáles son los elementos de la elipse. En primer lugar, pudiéramos destacar de que en una elipse, en una hipérbola, mejor dicho, hay dos ejes de simetría. Tiene dos rectas que constituyen ejes de simetría axial. Por ejemplo, tenemos esta recta horizontal que tiene la propiedad que corta a la curva en dos puntos. En este caso, en este punto y en este punto, a las curvas. Bien, tiene esos puntos de contacto, son puntos de la hipérbola que son determinados por ese eje axial. La característica que tiene esta recta, que es un eje de simetría, significa que todos estos puntos que están por encima de él, todos estos, tienen la particularidad de que al reflejarse, tomando como eje de simetría esa recta, sus imágenes se reproducen en la parte inferior. Y por eso es que esta recta horizontal constituye un eje de simetría. También esta recta, que es perpendicular al eje este horizontal, constituye otro eje de simetría. Nosotros pudiéramos considerar todos estos puntos que están en el semiplano derecho respecto a esta recta vertical y al aplicar la simetría axial respecto a este eje, sus imágenes reproducirían estos elementos que aparecen acá en el lado izquierdo. Bien, entonces, como una primera cuestión, la hipérbola tiene dos ejes de simetría. El eje de simetría, este horizontal, que como habíamos dicho, tiene la particularidad de que corta a la curva en cada uno de estos puntos, pues a este eje se le da el nombre de eje real de la hipérbola. Y al que este otro eje que es perpendicular al, al otro eje de simetría que es perpendicular a este eje real, le vamos a denominar eje imaginario del hipérbol. El eje imaginario, cuando hablemos de eje imaginario, nos estamos refiriendo a ese eje de simetría que no tiene ningún punto de contacto con los puntos de la hipérbola. El eje real, ya lo vimos, lo tiene en estos dos puntos. Justamente, otros elementos que ya habíamos visto
de la hipérbola es que tiene dos focos, muy similar a como ocurre en la elipse. También dos focos. Y los puntos, como ya habíamos dicho, donde el eje real corta a la hipérbola, que en este caso serían a sus 1, a sus 2, son los llamados vértices de la hipérbola. La hipérbola tiene dos vértices. Recuerden, en el caso de la elipse hablábamos de cuatro vértices. Bien, la elipse tiene cuatro vértices y dos focos. En el caso de la hipérbola aparecen dos focos, pero solamente tiene dos vértices. Otro elemento eh, importante a considerar son estos segmentos que tienen sus extremos situados sobre la hipérbola y que además pasan por los focos. El foco está situado en esos segmentos, pero la particularidad de estos segmentos que sus extremos están situados en puntos de la hipérbola es que ese segmento es perpendicular al eje real de la hipérbola y es perpendicular al eje real y justamente pasa por el foco. Como hay dos focos, bueno, existen dos segmentos o dos cuerdas que tienen estas características o propiedades y se le da el nombre de lados rectos de la hipérbola. ¿Bien? Eh, Sería importante destacar que la distancia que hay entre los puntos fijos llamados focos, vamos a considerar que es 2C. Vamos a considerar que es 2C, esa distancia que hay entre los focos. Y vamos a considerar que la distancia que hay de un vértice al otro, sí, desde a sub 1 hasta a sub 2, es 2A. Vamos a hacer esas consideraciones. A partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer ahora es considerar, para tratar de escribir las ecuaciones o la ecuación, un sistema de coordenadas donde justamente el origen del sistema de coordenadas lo situemos en donde se intersectan ambos ejes de simetría, el eje de simetría real y el eje de simetría imaginario. ¿Mm? Y con eso podemos empezar a, a plantearnos cómo poder obtener la ecuación del lugar geométrico llamado hipérbola. Como la distancia que hay entre los focos F1 y F2 es 2C, entonces, y la distancia que hay entre los vértices es 2A, entonces, ¿sí? Esto es 2C, esto es 2A, pues las coordenadas de estos focos, de este foco, F1 sería menos C0 y la coordenada del foco 2 sería C0. Pues estamos, ahí se estaría a la derecha del cero. Bien, y las coordenadas de este vértice A1 sería menos A0. Recuerden porque desde A1 hasta A2, su longitud es 2A, entonces la coordenada de este punto es menos A0 y la coordenada de este punto sería A0. De manera que para cualquier punto P que pertenezca a la hipérbola y que sus coordenadas sean X e Y, entonces, según la definición de hipérbola, debe cumplirse, deberá cumplirse que el valor absoluto de la diferencia de la distancia que hay desde P a F1, ¿sí? Desde P al foco 1, menos la distancia que hay de P
al foco 2 en valor absoluto, esto siempre será constante, ¿m? Que era la longitud del segmento 1 a sus 2. Y esa constante la estamos representando en este caso con 2A. También tenemos que la distancia que hay entre los focos, entre F1 y F2, ya habíamos dicho que esto era 12. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente acá reemplazar por la fórmula de distancias y cuando hacemos ese reemplazamiento, presten atención que aquí sería la distancia de P al foco F1. Eso sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias abscisas más el cuadrado de la diferencia ordenada. Acá sería x menos c. Y por eso aquí nos queda x más c al cuadrado. Y en el otro sería y menos 0 al cuadrado, que simplemente quedaría y al cuadrado. De forma análoga, en esta otra distancia de P a F2, volvemos a plantear la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y eso estaría igualado al 2a. Pero para dar la idea de lo que habría que hacer acá, simplemente es en esta expresión, lo que hacemos es aislar o despejar una de estas raíces y cuando la aislamos o despejamos, tenemos que elevar al cuadrado en ambos miembros. Cuando elevamos al cuadrado en el miembro que aparece la raíz aislada, logramos hacer desaparecer o cancelar la raíz y en el otro miembro, al elevar al cuadrado, habría que desarrollar ese binomio. Cuando se desarrolla ese binomio, todavía sigue persistiendo una segunda raíz acá, que esa segunda raíz la volvemos a despejar o aislar y volvemos a elevar al cuadrado. Y después de hacer todo ese trabajo algebraico, llegamos a obtener una expresión como esta. X al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre c cuadrado menos a cuadrado. Bien, los parámetros que están involucrados ahí son a y c. Pero ya nosotros, de la propia definición, veíamos que 2c es mayor que 2a. O lo que es lo mismo, de forma análoga, si simplificamos en ambos miembros, dividimos entre 2, nos estaría quedando que c es mayor que a y si elevamos al cuadrado en ambos miembros, c cuadrado es mayor que a cuadrado. Y si ahora aquí restamos en ambos miembros a cuadrado, lo que estaríamos obteniendo es que c cuadrado menos a cuadrado es mayor que 0. Es decir, esta diferencia nos está diciendo que es siempre un número positivo. Y como es un número positivo, cualquier número positivo puede ser representado por otra variable elevado al cuadrado. Y en esta expresión que tenemos c cuadrado menos a cuadrado, que ya sabemos que siempre es positivo, la reemplazamos por la variable b elevado al cuadrado. Y finalmente nos quedaría la ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, como la ecuación de este lugar geométrico llamado hipérbola. Bien, también vamos a ver que existen con estos parámetros que nosotros teníamos acá, que al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, podemos darle ahora una cierta interpretación a estos parámetros a y b. Siempre vamos a poder construir un rectángulo en el que la longitud de la base del rectángulo sea exactamente 2a y la altura de ese rectángulo sea 2b. ¿Qué queremos decir?
Si esta ecuación es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a uno, de aquí uno puede leer el valor de a. Y entonces con ese valor de a uno puede determinar la longitud que tendría la base de ese rectángulo. También uno puede leer de acá quién es b y con ello poder leer la altura que tendría ese rectángulo, que sería 2b. Así, por ejemplo, si la ecuación es x al cuadrado sobre 25 menos y cuadrado sobre 9 igual a uno, de aquí se observa que 25 es igual a cuadrado, por lo tanto a es 5. Y si a es 5, entonces significa que esta base tiene una longitud de 10 unidades. De acá, este 9 lo igualamos con este b cuadrado, por lo tanto b es 3. Y si b es 3, significa que la altura de esta sería 6. Es decir, que para construir este rectángulo, usted lo que tendría que hacer es parado de acá, desde este vértice, mide b unidades hacia arriba y b unidades hacia abajo. En este caso, b es 3, sería 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Por supuesto, a partir de ahí serían 5 y 5, que serían las 10 para el caso concreto en el que A es 5. Bien, y a partir de construir este rectángulo, siempre podemos trazar un par de rectas que reciben el nombre de asíntotas. Ya vamos a mostrar el por qué son asíntotas, en las que una vez construido ese rectángulo, lo que tenemos que hacer es trazar las diagonales y una vez trazadas las diagonales, bueno, prolongarlas. Y cuando la prolongamos, obtenemos las llamadas asíntotas de la hipérbola. Bien, pero si quisiéramos escribir las ecuaciones de esas rectas asíntotas, significa, significaría que, por ejemplo, esta recta, esta asíntota, que pasa por el origen de coordenadas, forma un ángulo con este eje de las abscisas. Y la tangente trigonométrica de ese ángulo nos estaría dando la pendiente de esa recta. Pero acá se destaca en este triángulo rectángulo que la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y por lo tanto, como el cateto opuesto es B y el adyacente es A, de aquí pudiéramos entonces escribir que la ecuación de esa recta, de esta asíntota, sería igual a B sobre A, sería la pendiente por X, ya que es una recta que pasa por el origen. De manera similar, esta otra recta, por simetría, se puede obtener que es igual a menos B sobre A X. Bien, eh, en el caso de cuando hablamos de rectas asíntotas, son rectas que donde los puntos de la curva, en la medida que uno se va alejando, ella se empieza a aproximar cada vez más a esa recta y mientras más alejado estés, más cercanos están esos puntos a la recta y empiezan a tener un comportamiento de tipo asintótico, lo cual significa que su comportamiento es similar a cómo se comportan los puntos de esas rectas, pero para puntos que están bien alejados. Y mientras más alejados, pues en lugar, por ejemplo, de poder trabajar o manipular con las ecuaciones de la hipérbola, para esos puntos que están bien alejados, pudiéramos trabajar con los puntos de la recta
asíntota. Bien, bueno, que es una de las características que tiene acá. Si la hipérbola es, son curvas también asintóticas, las cuales se pueden aproximar a los puntos de la recta tanto como uno desee. Bueno, otra de las cuestiones importantes acá a destacar, como ocurre cuando se estudió se realizó el estudio analítico de la elipse, cuando el centro de la hipérbola pues está fuera del origen de coordenadas. Bien, supongamos que el centro ahora está en un punto O de coordenadas h, k. Si eso sucede, entonces la ecuación estaría formada como eh, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, sería en ese caso la ecuación de la hipérbola si el centro está fuera del origen de coordenadas. Es importante también acá destacar cuando el centro está fuera del origen de coordenadas, que habría que hacer una traslación también de las ecuaciones de las rectas asíntotas. Bien, cuando la ecuación, el centro de la hipérbola estaba en el origen de coordenadas, la ecuación de la asíntota era igual a b sobre ax. Pero ahora, al estar trasladado el centro hacia el punto de coordenadas hk, entonces escribimos i menos k igual a b sobre a que multiplica a x menos h. Y de manera análoga, i menos k igual a menos b sobre a que multiplica a x menos h. Bien, para el caso en que el centro de la hipérbola se traslade fuera del origen de coordenadas. Otra cuestión importante a destacar acá es cuando el centro está trasladado fuera del origen, ya los ejes, tanto el eje real como el eje imaginario, ya no van a coincidir con los ejes coordenados. ¿Mm? En este caso, los ejes, tanto el eje real como el eje imaginario, van a ser siempre rectas paralelas a cada uno de los ejes de coordenada. Pero ahí sí, fijémonos en el siguiente detalle. En esta ecuación siempre hay un término cuadrático que es positivo y hay un término cuadrático, en este caso en y, que es negativo. El término cuadrático que es positivo, ese siempre nos va a estar indicando, siempre nos estaría indicando eh, si el eje real es paralelo nos va a indicar a qué eje es paralelo el eje real del hipérbola. Este que en término cuadrático que es positivo, es el término que contiene a las abscisas. Bueno, entonces el eje real de la hipérbola va a ser una recta paralela al eje de las x. Y el término cuadrático que es negativo, que es el que está asociado con las ordenadas, tendría el eje imaginario, perpendicular a ese eje real. Recuerden que el eje real es el que corta a la hipérbola en estos dos puntos que serían los vértices. Bien, pero ¿qué pasa o qué sucedería, cómo sería la representación gráfica, si el signo menos, en lugar de estar acá, asociado al término cuadrático que contiene las ordenadas, lo contiene el término cuadrático que están en las abscisas, como acá, que este sea el caso? Si fuese esta la situación, fue lo único que se cambió, pues entonces el eje real
Lo va a indicar siempre el término cuadrático que es positivo. Y como ese término cuadrático que es positivo está asociado con las ordenadas de los puntos, pues tendría que ser una recta paralela al eje de las ordenadas. Bien, el eje imaginario lo contendría, en este caso, una recta que es paralela al eje de las X, el que es negativo. Y obsérvese que en este caso, aquí estarían los vértices. Tanto es así que, por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos obtener las coordenadas de los vértices y las coordenadas de los focos. Bueno, como el centro tiene coordenadas h, k, y la distancia que hay siempre del centro al vértice es a, bueno, si quisiéramos obtener las coordenadas de este vértice A1, sería simplemente decir, tiene abscisa h igual que la del centro, pero la ordenada sería la misma ordenada del centro que es k, pero ahora acá tenemos que restarle b. Por eso sería h, k menos b. Para este otro vértice, simplemente sería la abscisa sería h y la ordenada sería k más b. ¿Bien? En el caso de obtener la coordenada del foco, eh, siempre los focos están, en este caso lo tendríamos que interpretar que estarían siempre sobre el eje real. Bueno, este foco F1, su abscisa sería H y la ordenada sería la ordenada del centro, pero ahora tendríamos que restarle C, porque la distancia que hay del centro del foco siempre es C. Por eso que la coordenada de F1 sería H, K menos C. Y la del foco 2, pues claramente sería H, tienen la misma abscisa, pero la ordenada sería K más C. Bien, y de esa manera obtendríamos las coordenadas de los focos y vértices. Por supuesto que de acá uno puede leer de manera inmediata las coordenadas del centro. Bueno, con esto le dejamos las siguientes propuestas para que ustedes resuelvan y podamos discutir en la próxima clase. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano cuyo valor absoluto de las diferencias de distancias a los puntos A de coordenadas -3, 5 y B de coordenadas 7, 5 es siempre igual a 6. Diga además, diga el nombre de dicho lugar geométrico y realice además su representación gráfica. Como una segunda propuesta, nuevamente se pide exactamente lo mismo, solo que se cambiaron las coordenadas de los puntos. En este caso, en el primero de los casos, observen que las ordenadas de los puntos que se dan son las mismas y lo que es distinto son, en este caso, son las abscisas. En este caso, en el segundo, las abscisas de los puntos van a coincidir y lo que varían aquí son distintos, son las ordenadas. En cualquiera de los casos, se pide que se encuentre la ecuación de ese lugar geométrico, la escriban, que además de escribir a partir de la forma que se están dando la información, se deduzca quién sería ese lugar geométrico y con la ecuación ya obtenida haga un esbozo o hacer su representación gráfica. Bien, con eso va a ser suficiente y nos veríamos entonces en la próxima clase.